Bien, hay que hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos hablado ya hemos hablado un poco de lo que es las competencias y ya hemos hablado un poco referente a, pues, que encontramos unas competencias personales, organizacionales. También hay que tener en cuenta, pues, lo que hemos hablado antes, que era un aspecto del saber ser, el saber entender y saber hacer. ¿Qué es lo que quiero resaltar acá en esta parte? Muchas veces se cometen errores en la parte de entrevista. Entonces, desde ahí nos toca tener en cuenta qué es lo que pasa y porque a veces desde la entrevista básica se llegan a cometer errores y de por sí, pues ya cuando avanzamos un poco más al tema de la entrevista por competencias, pues vamos a encontrar que los errores se multiplican. Entonces, dentro de ellos, pues hay que agregar varios aspectos. Entonces, hay que tener en cuenta que en las entrevistas por competencias son entrevistas y como son entrevistas son estrategias o técnicas que deben ser muy bien fomentadas. Les cuento una experiencia que tuve esta semana, por ejemplo. Una empresa estaba solicitando un servicio para un tema de una entrevista por competencias, pero la empresa no tenía ni establecido ni diccionario de competencias, ni diccionario de preguntas y demás, solo que la empresa había escuchado que la entrevista por competencias pues tenía unos muy buenos resultados. Claro, la entrevista por competencias llega a tener muy buenos resultados siempre y cuando nosotros hagamos lo que hemos hecho antes ya de hacer un diccionario de competencias, haber hecho un diccionario de preguntas, tener en cuenta los perfiles y también tener en cuenta los manuales de funciones, todo lo que son los perfiles, porque en el día de hoy también yo les voy a mostrar y vamos a hacer el ejercicio de hacer un formato de estructura de entrevista por competencias. Bien, definiciones de entrevista por competencias ustedes van a encontrar muchísimas, pero ¿qué es lo que quiero resaltar de por sí en este aspecto? Y es, la entrevista por competencias es una entrevista que enfatiza en los comportamientos que sean relacionados a la parte de desempeño laboral. Entonces, todos los comportamientos que estén relacionados al desempeño laboral lo vamos a entender como una competencia. Y a través de esa definición, pues a nosotros nos toca tener en cuenta cómo vamos a hacer las entrevistas. Entonces, una entrevista, recuerden lo que hablábamos de una competencia debe ser observable, medible, cuantificable y debe apoyar al desempeño o al, digamos que el funcionamiento del trabajador en su puesto. Eso es súper claro. Que nosotros agreguemos que hay obviamente temas no verbales que pueden llegar a afectar una entrevista, sí, pero recuerden que a pesar de que la persona pueda estar ansiosa, pueda estar un poco, digamos que impulsiva, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que es lo que la persona realice en la ejecución y en sus palabras. Ahora, desde la literatura ustedes van a encontrar que algunos autores se enfatizan más a guiarse solo a las entrevistas por competencias de los comportamientos observados solo para el plano laboral. Hay otros autores que enfatizan que la competencia, al igual que lo que hemos visto en diferentes aspectos, debe verse en diferentes comportamientos en el día a día. Les hago una pregunta a todos y es la siguiente. ¿Cómo ustedes evaluarían el liderazgo de una persona fuera, más allá de su ámbito laboral? ¿Qué se les ocurre a ustedes, chicos? ¿Me puedes repetir? Es que se me fue la onda un momentico. Claro que sí. La pregunta es, ¿cómo ustedes evaluarían el tema de liderazgo en ámbitos no laborales? ¿Qué comportamiento? Por ejemplo, yo miraría si la persona pertenece a grupos sociales, alternos comunitarios, si le gusta participar. Si es papá, me gustaría le preguntaría cómo le gusta educar a sus hijos, porque independientemente esos son rasgos de personalidad que me indica a mí él cómo se comporta frente a otros grupos, ¿no? De acuerdo, Diana, contigo. David, ¿qué se te ocurre? Viviana, ¿qué se te ocurre? Carol, ¿qué se te ocurre? Sí, digamos que también me iría como a, digamos, en el caso de las personas que han estudiado y eso, por ejemplo, les preguntaría que generalmente cuál era el rol que ocupaban dentro de
dentro de su grupo de estudio, por ejemplo, ¿sí? Y cómo se desarrollaba ese rol, Muy bien. ¿cierto? Y obviamente tratando como de orientar las preguntas pues hacia temas de liderazgo, por supuesto, digamos de cuando él planteaba una idea, cómo era tomada, cómo la desarrollaban, por ejemplo, ¿me explico? Y así. Sí. Ok. Karen, ¿qué se te ocurre a ti? Pues igual, profe, de pronto indagar si ha participado o si participa en algún grupo deportivo o en alguna actividad que sea en equipo y saber dentro de ese, pues, el rol que ocupa. Muy bien. Viviana, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cómo evaluarías el liderazgo, por ejemplo? No, pues por lo general sí se mira a través de, pues digo yo, ¿no? Se puede mirar a través de las actividades que se hagan, ¿sí? Y ya el tipo de comportamiento pues que pueda tener cada integrante según pues sea la actividad que se genere. De acuerdo con todo lo que me han dicho, yo les agregaría algo, chicos, y les explicaría mi postura frente a este tema. Sí es recomendable sobre el desarrollo de la entrevista por competencias, no solo evaluar la competencia en su plano laboral, bien, sino también tengan en cuenta esa competencia en los planos personales, proyectos, metas, logros, fracasos. Eso es muy importante, por ejemplo, para la competencia de liderazgo. Bien, lo que ustedes comentaban también es cierto, evaluarlo, por ejemplo, en plan de familia, en plan de pareja. Si, por ejemplo, es un candidato joven, el tema de evaluarlo, esa etapa universitaria que hace poco terminó referente a el proceso puede ser una muy buena estrategia. Entonces, mi recomendación al momento de hacer entrevista por competencias, recuerden, sí es tener en cuenta los comportamientos que sean más allá del plano laboral, pero enfatizados a comportamientos, a conductas. Y esto también parte mucho de las preguntas. La sesión pasada trabajamos lo que fue entrevistas específicas, como lo que fue el BI. Acá, esta entrevista por competencia, ¿podemos incluir la metodología del BI? Sí. ¿Podemos incluir la metodología del STARS que la vimos hace 15 días? También, sí. Pero todo enfatizado a observar comportamientos que, como les vengo comentando, vayan de por sí a mejorar el desempeño del trabajador o el funcionamiento del mismo. Teniendo en cuenta lo siguiente, pues en una entrevista no olviden tener en cuenta aspectos como puede ser la iniciativa. Bien, realmente, por ejemplo, en competencias como puede ser la iniciativa, pues este comportamiento que tome la iniciativa, que tenga la planeación, por ejemplo, el llegar antes al proceso. La conducta no verbal nos va a ayudar muchísimo. Bien, y el APA. Recuerden lo que hablábamos del APA, apariencia, porte y actitud son ejes claves para el proceso de una muy buena entrevista en todo este sentido. Pueden haber muchos más, sí, pero esos tres son los que más me interesa que ustedes tengan en cuenta al momento de hacer una entrevista por competencias.